¿Recuerdas los creepypastas? Historias de terror o simplemente historias de tinto oscuro, que surgían del internet generalmente de autores anónimos. Y seguramente hubo una época en la que te gustaban, los compartías, los dibujabas o hasta intentaste crear uno, pues en su época dorada fueron sumamente populares, cada día saliendo uno nuevo, incluso unos que no sabíamos que eran creepypastas, pudiendo pasar para muchos como historias reales, lo que nos dejaba con esa sensación de mal cuerpo, y tal vez un poco de paranoia, pero de un día para el otro parecían haber desaparecido, por lo menos las historias que intentaban ser serias, siendo que las más actuales pueden ser un cúmulo de cringe o incluso simple shitpost. Y me di cuenta de este problema hace poco, que recordando esto con un amigo quisimos ver unas creepypastas y recordar esa sensación que teníamos al verlas cuando éramos más jóvenes, pero ¡oh, sorpresa para mí! Y es que no encontramos prácticamente ninguna historia atrapante o que mostrara un ápice de calidad, y no quiero decir que no haya, solo que nosotros no encontramos. Lo que significa un problema, pues es claro qué tipo de historias predominan, pero ¿qué cambió? ¿Por qué las creepypastas tan terroríficas que recordamos no son ahora ni una sombra de lo que fueron? Es difícil rastrear de dónde vienen los creepypastas, pues no tienen un origen claro, debido a que, como ya dije, las primeras creepypastas eran escritas anónimamente y se esparcían demasiado rápido, de igual forma que leyendas urbanas, que ahora son más bien del folclore popular. Sin embargo, se piensa que estos originalmente nacieron por el año de 1990, más o menos, cuando la gente empezaba a compartir en blogs y posts de internet distintas historias que originalmente no eran más que cadenas que la gente se mandaba por mensaje, hasta que evolucionaron en distintas historias, como rituales, anécdotas o historias más tipo leyenda urbana, como la famosa historia de Polybius. Muchas de estas historias triunfaron y se hicieron tremendamente virales debido a que, dentro de lo inverosímil que podían parecer, a simple vista estaban envueltas en un ambiente realista y a veces incluso con pruebas que dejaban la puerta abierta a la duda. ¿Y si sí es verdad? La popularidad de estas fue tal que a principios de la década de 2010 empezaron a surgir páginas dedicadas a compartir creepypastas como creepypasta.com. No se complicaron mucho con el nombre. Creepypasta Wiki o R-No-Sleep, un foro de Reddit. Estas páginas tuvieron un boom tan inmenso que empezaron a surgir distintos personajes de gran impacto en la cultura popular, como Jeff the Killer, Ailes Jack, etc. Pero sin duda, si hubo un personaje de creepypasta que explotó en todo el mundo abriendo la puerta a la popularización de estos, no es otro que Slenderman. Este curioso ente tiene su origen en el año 2009 en un hilo del foro Something Awful, el cual consistía en un concurso de editar fotografías para añadir algo sobrenatural, a lo que un usuario de nombre Victor Surge, inspirado en obras como La Niebla y en el mito popular de la gente sombra, crearía una figura que en principio no se entendería sus intenciones, pero generaría cierta inquietud en la población, introduciéndose en fotos antiguas de niños, lo que añadiría más factor misterioso a estas fotografías, y aún así curiosamente este no ganaría. Pero la viralización de estas fotos fue tal que rápidamente se esparcieron por todo el mundo, con gente incluso creyendo que se trataban de fotos reales, creando un fenómeno similar al Pie Grande o el monstruo del lago Ness, pero en menor medida, algo propio de internet, y lo que terminaría de popularizar Slender es un juego lanzado en 2012, un juego sumamente simplón y mediocre, pero gracias a YouTube se viralizaría dando origen a miles de creepypastas que tenían a Slender como protagonista, que explicaban su origen y otros personajes similares, teniendo más juegos, incluso una película de Hollywood, publicada por Sony Pictures. Gracias a Slenderman los creepypastas se habían hecho sumamente populares por toda la comunidad de internet, pero con la gran popularización, impacto y globalización, de alguna forma se empezaron a notar ciertos cambios en las creepypastas, como la ampliación del término creepypasta, que ahora refiere a prácticamente toda historia surgida de internet, y a la pérdida del anonimato, siendo que ahora se valora más la autoría de los creepypastas, ya no son historias de origen misterioso que se rumoreaban por ahí. Todos los autores buscan el crédito con sus historias, lo cual no veo como algo intrínsecamente malo. Todos tienen derecho a ser reconocidos por su trabajo, pero sin duda hace perder parte de la esencia del misterio de la creepypasta. Esto también implicaba que ya no puedes compartir las historias más actuales, pues implicaría cometer robo de propiedad intelectual, y este no es ni de cerca el único problema que trajo la popularización. Como ya dije, parte de lo que hizo tan popular Slenderman fueron los youtubers, que principalmente tenían un público joven, niños muchos de ellos, insaciables, que querían más de lo que les gustaba, y tal como cualquier moda de internet no tardó mucho para que les llegara la sobreexplotación. Ya cualquier cosa tenía un creepypasta, y si bien había historias buenas o de mínimo interesantes, empezó a salir de todo, y es que todo el mundo quería hacer sus creepypastas, y no todos somos escritores prodigio, por lo que las nuevas historias que empezaron a surgir empezaron a copiarse de las clásicas ya establecidas, pero este no fue un problema tan evidente hasta que llegó Sonic.exe. La historia de Sonic.exe es un creepypasta sobre el juego de Sonic, como su nombre lo dice, que cuenta la historia de cómo un muchacho recibe un disco, y al introducirlo en su computadora hay un archivo ejecutable llamado Sonic.exe, y al jugarlo, ve lo que parece ser un juego normal de Sonic,
Así que al querer jugarlo nota como Sonic sus ojos se tornan negros, con las pupilas rojas, lloraba sangre y sus dientes se hacían filosos, para que al final del juego se viera como este Sonic demoníaco mataba de forma sumamente gráfica a todos los personajes del juego, para cerrar con un screamer sumamente realista y gráfico de Sonic gritando "Soy Dios". Y nada de lo que no hubiéramos visto. Pero claro, combina la comunidad de los creepypastas con la comunidad tan inmensa de Sonic y esto creó una bomba y tal cual explotó. E igual que Slender tuvo sus propios juegos, que gracias a youtubers tan famosos como Fernanfloo solo se viralizó más. Y yo diría que este es el punto de declive, pues con tan inmensa popularidad internet se llenó de historias clónicas, los famosos .exe. Y es que si ponías el nombre de lo que sea seguido del .exe, se convertía en un creepypasta que tal vez tuviera su propio juego. Es más, busca en YouTube el nombre de lo que quieras con el .exe al final y te aseguro que encontrarás un creepypasta sobre eso, aunque claro, ya no te aseguro que sea de calidad. Realmente las historias plagiadas ya eran un mal del creepypasta desde antes, con todas las copias de Slenderman como Splendorman, con todos los The Killer o otros personajes que si bien no son killers, siguen con cierta Jeff Energy, o los famosos episodios perdidos o los juegos malditos, que en esencia son lo mismo que los .exe, pero claro, estos no tenían a Sonic. Todo esto ya existía, pero con los .exe ya no era normal verlo como historias plagiadas, sino como historias clónicas. Todas eran iguales, y fueron tantas las historias así que el creepypasta se empezó a ver como algo que únicamente hablaba de juegos, series, caricaturas, más sobre cultura popular de internet, dejando al lado historias más estilo leyendas urbanas, misteriosas, que claro, no generalizo, igual había, pero quedaron enterradas en toda la montaña de mierda que vino. Historias clónicas, llenas de los mismos clichés, llegando a pasar como paródicos involuntariamente. Pero toda esta montaña de creepies clónicos sobreexplotados no le hizo tanto daño a la reputación de los creepypastas como las Fuyoshis. En resumen, ¿recuerdas a la niña típica de tu escuela o a tu primita más chiquita que se la pasa gritando, es súper molesta, que dice ser otaku, obsesionada con shippear a todos los personajes entre sí, fan de Naruto y Sasuke, etcétera, etcétera, etcétera? Ya saben quién. Eso es una Fuyoshi. Y cuando estas descubrieron los creepypastas se obsesionaron de sobremanera con ciertos personajes, especialmente Jeff the Killer, que empezaron a dibujarlo estilo anime como un fuckboy, el típico chico sexy y peligroso, y a escribir sus propias historias, romantizándolo, creándole familia, amigos, pareja, a veces de su mismo sexo en creepypastas que más que ser eso justamente, eran más bien fanfics de Wattpad. Todo esto que he contado en conjunto no hizo más que derrumbar la reputación de los creepypastas, que si bien aún se siguen produciendo algunos y sigue habiendo algunos buenos, es difícil encontrarlos, o ya no se llaman ellos mismos como creepypasta por la mala fama a la que este término está sujeto, siendo percibidas por la comunidad general como no más que meras historias infantilizadas y ridículas, todas clónicas entre sí, paródicas incluso, por lo que en burlas de eso mismo se han producido muchas creepypastas irónicas, hechas para burlarse como mero shitpost, una nueva ola llena de historias ridículas sin sentido aparente, pero ¿qué tal si solo crecimos? Recordemos que, como ya dije al principio, los creepypastas explotaron gracias a los niños y al público joven como nosotros, que en aquel tiempo veíamos algo novedoso, así que no notábamos el cliché en las historias, y si lo notábamos no éramos muy exigentes. Al final de cuentas, estas creepypastas basura triunfaron porque la gente las consumía. Tal vez nosotros éramos los que, sin llegar al punto Fuyoshi, nos obsesionamos con un personaje en especial. Yo mismo recuerdo haberme disfrazado de Jeff the Killer alguna vez. A lo mejor formamos parte de esto, y al tomarlo como cualquier otra moda en algún punto, nos olvidamos de los mismos creepypastas y crecimos para después recordar nuestro pasado y darnos cuenta de que las historias que nos gustaban tal vez no eran tan buenas. Y tal vez esta nueva ola de shitposts y creepypastas irónicos no es más que nosotros mismos burlándonos de nuestros gustos del pasado. No digo que los creepypastas hayan muerto, pero sí están muriendo. Sigue habiendo obras destacables enterradas en una montaña inmensa de caca, creado por un fandom como cualquier otro. Y tal vez los mejores creepypastas ni siquiera se hagan llamar a ellos mismos como tal, por lo que si buscas una buena historia solo debes saber buscar. Y si te burlas de los creepypastas o piensas que ya no son lo que fueron, solo recuerda que muy probablemente tú tengas parte de la culpa. Tal vez tú hayas contribuido en algún punto directa o indirectamente con la decadencia de los creepypastas. Y de pronto, mientras editaba el video, la pantalla se tornó roja y el video mostraba una criatura devorándome de forma sumamente grotesca y realista. Pero no le di importancia.